Hola chicos de quinto semestre, no les he subido la clase pasada, ¿va? A YouTube, ahorita me acordé, ahorita que terminemos esta pongo las dos a subirse, espero que estén muy bien. A la clase pasada nos quedamos, les comparto la pantalla porque creo que a algunos les es más fácil así. Ahí se debe de estar viendo, chico. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, sí se ve. Va. Sí. Ayer estábamos viendo esta postura de la lectura del mundo desbocado de Anthony Giddens. Y vamos a ver un poco más sobre ambos grupos, sobre escépticos y radicales, ¿no? Explicábamos un poco esas ideologías. Nos dice que ambos grupos consideran el fenómeno casi exclusivamente en términos económicos. Por ahí oigo un zumbido. Creo que soy yo. Nosotros no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho. Sí, creo que era yo. Debió haber sido algo aquí en mi... Ya se arregló. Perdón. Ambos grupos consideran exclusivamente el fenómeno en términos económicos y este es un elemento que tenemos que tener en cuenta siempre, que la mayoría de los estudios de ciencias sociales tienen su origen en el aspecto económico. Yo lo platicaba ayer, ¿no? Que la intención era saber qué países eran ricos y por qué eran ricos, para no dejar de ser ricos. Eso va a influenciar muchos estudios, priorizar lo económico. De hecho, la idea de desarrollo estuvo asociada hacia niveles de ingreso, hacia niveles de riqueza de los países durante mucho tiempo. Era como el indicador estrella, por así decirlo. Hoy en día sabemos que aunque un país genere mucha riqueza o entre mucha inversión extranjera directa o genere muchos ingresos, eso no se distribuye igual en el país, o sea, no se distribuye entre todos. Si viéramos el PIB per cápita, a ver, déjenme lo busco acá, ahorita que lo encuentre se los paso. Banco Mundial, data, ahí se debe estar viendo, Banco Mundial Data, vamos a buscar por indicador y PIB, eh, PIB per cápita, este, que es todo el Producto Interno Bruto si se distribuyera, ¿no? O cómo. Si de todo el Producto Interno Bruto que se genera lo dividimos entre el total de la población, a esto nos toca, ¿no? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, a México, ¿no? ¿Qué otros países quieren? A ver, díganme, sugieren. Bolivia. Colombia, Bolivia, Colombia. Ay, si lo escribo bien. Noruega, Ok, Colombia, Bolivia. Otro más. Estados Unidos. Venezuela. Va, con esos. Estados Unidos y Venezuela. Y Venezuela. Venezuela. Veamos, por ejemplo, en... Pero ¿saben qué? De una vez voy a abrir aquí otra pestaña. Y vamos a buscar aquí población total. Y vamos a agarrar los mismos. México. Déjenme ver cómo los saben acá. México, Colombia, Bolivia, México, Colombia, Bolivia, México, Colombia, Bolivia, Noruega, Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos. ¡Ay! Escribí, espera. Estados Unidos y Venezuela. Muy bien. Vean, es que esto es lo que quería señalar, ¿no? La población de Noruega en 2020 es 5 millones. Ya lo habíamos visto antes, creo, pero tenerlo en cuenta de que todo lo que perdón, todo lo que Noruega genere de PIB se reparte entre esos 5 millones en este indicador. Entonces, a precios constantes en dólares, que por cierto no me da el año.
A ver, detalles. Bueno, no sé a qué año lo estén manejando. Precios actuales, qué menso. Sería 2020. A cada noruego le tocarían $67,000 si ese país repartiera su PIB entre toda la población. $67,000, ¿no? Al año. Acá serían 63,000. No, a ver cómo sale esta indicada. Per cápita. Los productos. Se calculan sin asociaciones por facturas y o abastecimientos. Per cápita iguales. A ver cómo está en México. Un segundo, esperen, estoy pensando. Es que es lo malo de tener una anotación diferenciada. A ver en columna. Este es. No, pues no. Este. Columna. Déjenme buscar otra fuente para organizarme mejor. Sería PIB per cápita México. Sí, 9,000. Ok, esto sí está en miles. Me regreso aquí. Voy a México. Entonces aquí serían 8,346. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Perdón. Entonces, a cada noruego le tocarían $67,000. Si estaba yo no correcto. Es que me confundí ahí con el uso del punto y la coma. $67,000 si se repartiera. A los Estados Unidos les tocarían a cada estadounidense 63,000, ¿no? 67,000 en Noruega. A los venezolanos les tocaría 16,000, ¿no? A México nos tocaría $8,346. A Bolivia le tocaría 3,143, ¿no? Y a Colombia le tocarían 6,424. Entonces, $8,300, $8,300 a pesos mexicanos. Ahí se los comparto. Es decir, que si eso se repartiera entre nosotros, nos tocarían a 167,000 pesos al año. Ojo, yo sé que hay muchas personas que no ganan esto al año. ¿Qué quiere decir? Que en realidad a uno les toca muy poquito, ¿no? Les tocarán a lo mejor 1,000, ¿no? O sea, esos 6,000. Y a otros les tocará muchísimo más, ¿no? Eso lo vemos, ya lo debieron haber visto, si no me equivoco, con un indicador que se llama Gini, ¿no? Y si ponemos los mismos, México, Colombia, México, Colombia, Bolivia, Noruega, Estados Unidos y Venezuela. No están todos los datos, por eso hay puntos dispersos. Pero fíjense, el índice de Gini en Noruega es del 27, mientras más cercano en este caso bajo esta estadística es a 100, ¿no? Pero la tradicional es a 1, aquí sería 2.27, perdón. Mientras más cercano a 1 o en esta escala a 100,
mayor desigualdad en la distribución. Es decir, que este PIB per cápita se distribuye medianamente igual, casi igual. O sea, sí hay noruegos que están ganando 67,000 PIB del cápita o generan PIB per cápita como tal. Mientras que en México es 41, no, eso es Bolivia. ¿Monta México? México. Está muy pegado. Venezuela. Mejor me voy a Colombia. ¿Qué dato hay? En 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018. 45.4, o sea, casi la mitad de desigualdad, ¿no? En Colombia, vean, la desigualdad está en 50.4. Bolivia 42.6, Estados Unidos 41.4, ¿no? Más o menos estos países que comparten la tendencia de la región. Regresando a nuestra diapositiva, el ver el crecimiento en términos económicos exclusivamente nos lleva a esta clase de errores, a ver una gráfica como esta y pensar que pues en México a cada uno le corresponden $8,000, ¿no? Más o menos, entonces no está mal. Y en Colombia o en Bolivia 3,000, ¿no? O sea, realmente no es así. Que un país genere esta cantidad de riqueza no quiere decir que se va a distribuir a lo igual, ¿no? Dentro de su población. Por eso está el índice de Gini, hay otros índices y aquí lo vemos, ¿no? Casi es la mitad, ¿no? Del indicador que habla de una alta desigualdad. Es un error, ¿no? La globalización es política, tecnológica, cultural, además de económica. Es decir, el fenómeno de la globalización no lo podemos acotar únicamente a la parte de la economía. También influyen las otras esferas de la sociedad, lo político, lo tecnológico, lo cultural. También nos dice este autor, la globalización no tiene que ver solo con lo que hay afuera, sino también con lo que hay adentro. No solo es ver qué elementos del exterior se han introducido en nuestra cotidianidad, sino qué elementos de nuestro interior realmente también se han exportado hacia otros lugares o se han diluido o se han mezclado con otras regiones, ¿no? Y vemos fenómenos tan extraños como algunos que han llamado el Chantolowin, ¿no? La combinación del Chantolo con el Halloween, donde vemos que en algunas de las regiones más tradicionales del país la celebración del Día de Muertos tiene características muy específicas, ¿no? Y sobre todo hacia la frontera se desdibuja y ya no es ni Día de Muertos ni Halloween al 100%, es una mezcla extraña entre ambas cuestiones, ¿no? Es mirar lo de afuera, pero también mirar lo de adentro. La globalización no está evolucionando equitativamente y de ninguna manera es totalmente benigna en sus consecuencias. Y lo veíamos acá arriba, ¿no? O sea, este estilo de imágenes no son las mismas que estas imágenes, ¿no? ¿Tiene cosas buenas la globalización? Sí, por supuesto que sí. ¿Tiene cosas malas? También. Y no es homogénea. Hay lugares que avanzan muy rápido y hay lugares que parecieran perpetuarse en el tiempo, que no cambian. Junto al riesgo ecológico con el que está relacionada la globalización, la creciente desigualdad es el mayor problema que afronta la sociedad mundial, ¿no? Y yo lo comentaba, tenemos gente muriéndose de hambre y gente comprándose relojes de más de $1,000,000, de más de $1,000,000, ¿no? Y algunos dirán, bueno, profe, pero él se lo ganó. O sea, sí, entendemos que hay un principio de competitividad, entre comillas, de esfuerzo y meritocracia o de mérito, que te permite, digamos, ir ascendiendo a ciertos niveles, ¿no? Y ganar ciertos sueldos. Pero no podemos también ignorar que existe corrupción en los sistemas. El que me digan no puede ser un sistema sin corrupción. Puede tener más o menos corrupción, pero en todo hay, ¿no? Entonces, vean, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahorita que vienen los Juegos Paralímpicos. En estos Juegos Olímpicos, México se llevó 4 medallas de bronce.
Y son deportistas que no están del todo apoyados, o sea, esa es la verdad. No tienen del todo apoyos, pero sí tienen apoyos. Es decir, hubo muchos otros jóvenes en el camino, talentosos, que no pudieron pagar o costear el mantener un deporte y ir elevándolo hacia el profesionalismo, que no llegaron a competir porque no había esas posibilidades. Ahorita en los Paralímpicos, ya lo veremos, nos tocará en este semestre, son a finales de este mes, si no me equivoco. Van a ver cómo México gana más medallas, casi estoy seguro. O sea, más de 4 sí va a ganar. Y los Paralímpicos todavía reciben menos apoyo. Entonces, hay una gran desigualdad, ¿no? Hay un sistema corrupto. Algunos más, algunos menos. Adentro del deporte hay becas a gente que ni alcanza los récords, que ni alcanza los niveles, no todos, ¿no? Pero algunos. ¿Por qué? Porque era el sobrino de este, amigo de aquel, le debían favores, ¿no? Etcétera. Lo sabemos, no somos ajenos a eso. En sí, el cambio climático y la desigualdad social son las mayores problemáticas que afronta la humanidad en estos momentos, ¿no? Entonces, puede ser pregunta de examen, apúntenla. Ulrich Beck, ¿no? En otro artículo que se denomina ¿qué es la globalización? Nos dice que el término globalización, actualmente omnipresente, es decir, que se escucha por todos lados, que todo mundo lo cita, que todo mundo le adjudica los beneficios o la problemática, ¿no? No apunta precisamente hacia el final de la política, ¿no? Como veíamos antes, unos decían ya el Estado no tiene poder y lo ejemplificábamos, por ejemplo, con las medidas anti-COVID, cómo es que en México, en Hidalgo, en Pachuca y también pasa en otros países, el Estado parece no poder detener al sector económico, ¿no? Vemos como, por ejemplo, eventos deportivos muy caros como es la Champions League en el fútbol, los Olímpicos en Tokio, el Mundial de Fórmula 1 que genera mucho dinero, otros mundiales de diferentes deportes, la NBA, ¿no? Pero les hablo quizás de los que son un poco con más reflectores. Ya están activos en el mundo, ¿no? O sea, no importa que seas el país que seas, esto es un ejemplo mundial, en mayor o menor medida, pero la preeminencia de priorizar lo económico sobre la salud de la población se está viendo en muchos países, en muchos lugares. Pero Ulrich Beck dice que no es el final de la política. O sea, es decir, ha perdido poder, pero no quiere decir que el Estado se va a abandonar, no quiere decir que el Estado-Nación no tenga poder y no pueda hacer contrapesos. Este mismo autor nos menciona que los empresarios, sobre todo los que se mueven a nivel planetario, entendamos los grandes empresarios, pueden desempeñar un papel clave no solo en la configuración de la economía, sino también en la sociedad en conjunto. La política de la globalización no pretende solamente eliminar las trabas de los sindicatos, sino también las del Estado Nacional. Y con esto vamos a ver que hay digamos, un conflicto, una oposición entre el Estado, los derechos laborales, los sindicatos, los derechos empresariales, las fronteras, las aduanas y las grandes empresas, los grandes empresarios, ¿no? Que pueden competir al tú por tú. Lo mencionaba yo en la clase pasada, veas el caso de Ford y otras empresas que se opusieron abiertamente a Trump, ¿no? Esto les da un nuevo poder a los empresarios. Exportan puestos de trabajo allí donde son más bajos los costes laborales y la carga fiscal. Desmenuzar productos y las prestaciones de servicio, así como repartir el trabajo por todo el mundo, lo que torna difícil distinguir entre lo que es nacional y lo que es empresarial. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la cooperativa Pascual. Es la que tiene Boeing, ¿no? Ajá. Esa cooperativa algún día no lo fue, es decir, fue una empresa normal, pero sus trabajadores en un momento de crisis de la empresa se organizaron para comprar la empresa entre todos, por eso se llama cooperativa. Y esa pues es una empresa nacional, es decir, tú puedes ir a la fábrica, la ves, ¿no? Y no hay ningún problema.
podemos decir es mexicana, ¿no? Podríamos decir, porque creo que ya la compró Coca-Cola. Pero con Coca-Cola diríamos, a ver, Coca-Cola, ¿qué empresa es? Técnicamente es una empresa estadounidense, pero tiene más oficinas, plantas y empleados fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Entonces, ¿es estadounidense o no es estadounidense? ¿No? O sea, eso es que esa es la duda real que surge, ¿no? En el otro dice, se pueden servir de los estados nacionales y los centros de producción individuales en contra de ellos mismos y de este modo conseguir pactos globales con vistas a unas condiciones impositivas más suaves y unas infraestructuras más favorables, ¿no? Centrándonos en esta diapositiva que está aquí en el centro, ¿está? Empezamos a ver cómo se articuló algo muy extraño, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece más lógico? Que vayan a comprar azúcar en Aurrerá, en Plaza Bella. Luego vayan al Sam's Club que está atrás y compren harina. Luego vayan a Soriana del Valle y compren leche. Luego vayan a Chedraui y compren huevos, ¿no? Y luego vayan a Walmart y compren un sartén. Y se regresan a su casa y se hacen unos hotcakes y me invitan, ¿no? ¿Les parece lógico eso? ¿O les parecería más lógico voy a Aurrerá y compro ahí todo y me regreso a la casa y me hago hotcakes y no le doy al profe? ¿Qué les parece más lógico? La segunda opción, obviamente. Bien. Se nota que no son compartidos, pero está bien. No, no es cierto. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, no vas a ir a 5 lugares para armarte un hotcake, ¿no? Pero algo pasa a nivel internacional que como empresa, por muy ilógico que esto suene, es más barato comprar huevos en Haití, ¿no? Digamos, leche en Dinamarca, los sartenes en Francia, ¿no? La harina en España y enviarlo todo a México para aquí hacer los hotcakes. Y tú dices, no tiene ningún sentido. El problema es que sí lo tiene. Es decir, aquí en México, no me acuerdo en cuánto está ahorita el salario mínimo, pero ya anda como por los ciento y cacho, ¿no? Vamos a buscar acá. Aquí, salario mínimo. Porque tenemos dos, ¿no? El normal y en la frontera. General, 123 pesos diarios. Más o menos, ¿no? 141, 123 por hora, ¿no? Entonces, si le ponemos salario mínimo México, jornada laboral, a ver, jornada laboral, no fue más. A ver, vamos a ver esto rápido. No conozco la cita, pero según el artículo 68 se define tipo de jornadas laborales. Duración máxima 8 horas, 7 horas. No, 8 horas técnicamente. Si es salario mínimo es por hora, ¿no? Entonces estás más o menos hablando que por una jornada de 8 horas recibes como 1,000 pesos por día, ¿no? Entre comillas, deberías de. Pero no lo generas así. Ay, ¿dónde está mi pensión? Acá. ¿Qué les parece más lógico? ¿Pagar porque les lustren los zapatos, ¿no? O las zapatillas, 100 pesos o pagar 80? ¿Cuál pagarían? Si la calidad fuera la misma. La de 80. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, la calidad es la misma, pero conocemos al de 100 y no al de 80. Y ya sabemos que el de 100 es padre soltero, ¿por qué no? Y de eso vive y de eso mantiene a su hijo y le está pagando la universidad. ¿A cuál le comprarían? ¿Al de 100 o al de 80?
Al de 100. Ok, muy bien, ¿no? Yo pienso que la mayoría es eso. Las condiciones son las mismas. El de 100 sigue cobrando 100, pero hay alguien que te compra 20 o que te lo hace por 20 pesos. ¿A quién le darías el zapato? Es que entra como en conflicto, ¿no? Ajá, ya sería Porque como más ético, ¿no? Ok, si el zapato uno te lo lustra por 10 pesos y el otro en 100, ¿a quién le das? Al de 10. al de 10. Sí, nos duele, pero pues no somos ricos, ¿no? Nosotros no creo, no estaríamos en esa universidad, pienso yo. Al de 10, ¿no? O sea, si fuera un solo zapato, dices, híjole, pues ya, al de 100, ¿no? Para bendecirlo. Pero si de repente tienes 15 zapatos, ¿no? Hablo de gente que le gustan los zapatos. No sé, chicas, ¿cuántos zapatos tienen? Por lo general creo que las mujeres tienen más. ¿Alguien que me dé un estimado? ¿Cómo cuántos tienen? Tengo como 15 zapatos, pares de Ah, zapatos, ve, creo. le tiene. Sin Muy contar bien. así. ¿Alguien más? Más o menos tengo 10 por, por un Ok, muy poco. bien. ¿Alguien más? Como 12, 13. Ok, muy bien. Bueno, es que hay varios, ¿no? Por ejemplo, tenis, zapatos, Bueno, sí, o sea, incluyendo botas, pero tenis, así. botas, zapatos, guaraches, o sea, todo, calzado en general. Ah, Como 20 o yo creo que más 19. como 17, Ok, ok, muy bien. 19, sí. A ver, escuchemos a un chico, a ver, Misael, ¿está por aquí? Sí, profe, aquí estoy. Más o menos, ¿cuántos calzados tienes? Este, como 7 pares, ya de todo un poco. Ok, muy bien. Víctor, anda, ojo, si ya no me quieren decir, díganme, no respondo porque no sé. Víctor, anda por aquí. Sí, profe, Más o menos como cuántos, compañero. como unos 8. Unos 8. A ver, déjenme yo contar. Uno, 2, 3, 4. Los tengo aquí a un lado. 5, 6. Gracias a Dios tengo 5 tenis. 7, 8. 3 zapatos como casualones. Y 1, 2, 3, 4. 4 botas van 12. Y como 2 o 3 formales, ¿no? 15. Y yo siento que yo tengo muchos zapatos. 15 zapatos tengo igual, más o menos. Pero ya van botas, tenis y todo. Si de repente cambiamos la palabra lustrar, ¿no? Por ejemplo, limpiar, porque pues pandemia no los hemos usado, los metimos en una bolsa y de repente tienen humedad. Mandar a limpiar esos 15 zapatos se traduce en 1,500 pesos con el que cuesta 100. Y se traduce en 150 con el que te cobra 10. Entonces, ¿a quién se los dan a limpiar? Al de 10. Claro, entonces nosotros nos tentamos el corazón porque pues, somos humanos, ¿no? O sea, tenemos condiciones muy similares todos nosotros. No hubo nadie que me dijera aquí, no, pues yo tengo 1,000 zapatos, pero yo digo, ay, no manches, no, o sea, no fue eso. Todos andamos como más o menos igual. Pero, ¿qué pasa si de repente, pues no sé, tú tienes una empresa donde tienes 10,000, 20,000, 30,000 personas, ¿no? ¿Realmente te vas a preocupar por saber si él mantiene a su hijo, si no, si lo puede mandar a la escuela o no, si tiene alguien enfermo? Y más allá del interés, ¿realmente habrá esa capacidad? O sea, por ejemplo, yo con mis alumnos que más o menos oscilan en... Nunca han sido más de 40 en un semestre entre los dos grupos, ¿no? Y medianamente tengo bien identificadas algunas de las cuestiones que me mencionan, que yo medio vigilo aunque no se las expreso, ¿no? Y sé más o menos ciertos perfiles, ciertas cosas que les
gustan a unos a otros. Pero más, o sea, tener más, en mi capacidad creo que estaría rebasada, ¿no? Una gran empresa no se puede ponerse a preguntar o preocupar por esto realmente. Si tú como empresario tu finalidad es acumular capital, tienes que generar la mayor cantidad de plusvalor, de ganancia como tal. Increíblemente en China, en Bangladesh, en Indonesia, en Taiwán, ¿no? En Vietnam, el salario mínimo es muy bajo. Las protecciones son muy bajas. Técnicamente aquí por ley no puedes tener una jornada laboral de más de 8 horas. Aún así las hay, ¿no? Hay lugares donde no las prohíben, donde puedes tener una jornada laboral de 16 horas, de 14 horas. Aquí el trabajo infantil está prohibido y o condicionado a ciertas cuestiones. Hay países donde no. Entonces te conviene que toda la manufactura de tus productos se haga en un país y a partir de ahí lo traes por barco a otros lugares. Y como mucha gente trae sus productos del mismo país que tú, pues le hablas, ¿no? Oye, Gucci, te estoy hablando de Westis, ¿no? Fíjate que mandé a hacer unas bolsas, pero el barco apenas llené el 20%, ¿no? ¿Te vas de viaje conmigo? ¿No? Ah, sí, ¿no? Nos metemos. Es como, en términos, para que se entienda, como hacemos una cooperacha para una fiesta, ¿no? No, pues yo pongo tanto, yo pongo tanto, yo pongo tanto, y al final todos hacemos una fiesta. Entre ellos, pues ya saben qué barcos, qué lugares, cuándo, qué transportes, y se abaratan aún más los costos. Entonces, un teléfono como un iPhone de nueva generación que te sale arriba de 20,000 pesos, el valor real de elaboración del teléfono no son ni 5,000 pesos, ¿no? Aún así que se hace, el chip viene de la India, la carcasa del polímero viene de Vietnam, el software se desarrolló en Finlandia, ¿no? El ensamblado se hace en distintos lugares. Aún así todo eso te cuesta más o menos 5,000, 6,000 pesos y el teléfono más de 20,000 por el deseo de adquisición. Lo vamos a ver aquí mismo más adelante. ¿Queda claro esta parte? ¿Por qué estos empresarios de repente empezaron a acumular tanta riqueza, tanto dinero y a su vez el dinero les concierne cierto poder? Sí. Va, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, vamos bien. No, profe, por el momento no. Perfecto. Entonces, este autor, parte de sus conclusiones es que se vive donde resulte más atractivo, que es pagar los impuestos donde resulte menos gravoso. Entonces tú puedes vivir, por ejemplo, en España, ¿no? Que por ahí, para los que sigan a varios youtubers de España, tuvieron un problema interesante que te lo voy a platicar. Por YouTube ellos ganaban X cantidad de dinero y vivían en España y vivían bien, porque pues, son españoles. Pero ese dinero no se tasaba realmente en España, ¿no? O sea, no ingresaba a España, ingresaba a Andorra, ¿no? Que es otro país. Como es por internet, realmente el registro de la empresa virtual que tienen, de la marca, no estaba al 100% en España, sino que se fue trasladado a Andorra y pagaban impuestos en Andorra, no en España, aunque vivían en España o viven en España. Esto les generó problemas con el fisco de allá, porque pues estaban generando una cantidad de dinero impresionante. Estamos hablando de los más grandes, incluso hasta por arriba del $1,000,000 al año. Y obviamente pues España quería sus impuestos, ¿no? Porque no estaban entrando al país. Ese es el ejemplo como más claro, más aterrizado que tenemos en ahora. Mientras que las multinacionales, ¿no? Regresando a nuestra diapositiva, pueden eludir al fisco, ¿no? Del Estado Nacional, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más puestos de trabajo, se ven atosigada y asfixiadas por las infinitas trabas y gravámenes de la burocracia fiscal.
Continuando con el caso de España, hay grandes empresas en España, ¿no?, que entraron bajo ciertos acuerdos y no están pagando impuestos y están generando más dinero que estos youtubers, y por acuerdos con España, con el gobierno, durante un periodo de tiempo no van a pagar impuestos, en lo que la empresa se asienta. Y aquí vemos esta cara del mundo, ¿no? Estas dos realidades. Pequeñas empresas, ¿no? El caso de los youtubers es solo un ejemplo, pero piensen, por ejemplo, en panaderías, tortillerías, recauderías, puestos de tacos, ¿no? O sea, pequeño, hablo de lo pequeño. Que en cuanto dejan de pagar algo, luego les cortan la luz, luego les cortan el agua, luego los llaman a que declaren, luego les ponen multa. Y luego piensen en grandes empresas como Bonafón, Coca-Cola, Pepsi, que tienen deudas de luz por millones y no les cortan la luz, ¿no? Y ustedes no paguen la X cantidad de dinero que paguen de luz en su casa y al otro día te la cortan, ¿no? Y cuando te la vuelven a poner, quién sabe. Esas son las grandes diferencias, el poder que estos grandes empresarios están generando. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí, profe. Esto nos lleva al autor a cuestionarse: entre la economía mundial y la individualización, el Estado nacional pierde su soberanía entre dos factores. Todo lo que yo expliqué más o menos de lo que es la economía mundial y algo que se llama la individualización. Vamos a profundizar un poco en eso ahorita. Nos dice que mediante la tendencia secular a la individualización se torna, ayer a poco el conglomerado social. La sociedad pierde conciencia colectiva y por ende su capacidad de negociación política. No sé si tendrán en la memoria esta parte de cuando, no me acuerdo qué fue lo último, porque lo han hecho muchas veces, pero en esta parte de Ixmiquilpan suelen tomar la carretera y cerrarla y casi con machetes y así. No sé si lo tengan presente, si lo hayan visto en alguna ocasión. Sí. Ok, eso es una conciencia colectiva, eso es una cohesión social, ¿no? A lo mejor los actos no sean, digamos, los más pacifistas, los más correctos, pero bueno, eso es punto aparte. Eso te habla de una comunidad que está más unida, que se identifica entre ellos, que pelean por sus propios derechos, que pelean por las cosas que ellos quieren. Nos vamos un poco más hacia Pachuca, ¿no?, que es un poco más urbano, entre comillas. No urbano en el sentido de la densidad de población, no de la infraestructura, ¿no? Hay más personas habitando en Pachuca que en Ixmiquilpan. Y vemos cómo eso no sucede, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que vieron una protesta real donde el gobierno atendió las cosas así rápido, tuvo que dar respuesta a algo en Pachuca? Lo más cercano fue, por ejemplo, lo de los parquímetros en algunas colonias de Pachuca. Y sí recurrieron a vandalizar los parquímetros y fue más como una acción de hastío que de presión. Ese es como el ejemplo más claro. Pero muchas otras cosas han pasado totalmente sin protesta, han pasado sin que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Entonces no tenemos esa capacidad de exigirle al gobierno porque no tenemos fuerza, ¿no? Por ejemplo, otro elemento, las marchas por los derechos de la mujer y por el empoderamiento femenino aquí en Pachuca, que han traído como consecuencia por parte de los gobiernos municipales, ¿no? O sea, ¿qué cosas se han logrado? ¿Qué se ha negociado? Si alguien sabe y que me diga, se le agradecería. Yo tampoco sé, no, pero casi estoy seguro que no mucho. En cambio, otro estilo de presiones en otros lugares del mundo sí genera consecuencias, ¿no? Jornadas laborales diferenciadas, permisos de maternidad, derechos a guardería, permisos para alimentar a sus hijos en el trabajo o para salir a alimentar a sus hijos, ¿no? Porque esa sociedad está más unida.
sí es más cerrada y se apoya y tienen un efecto, ¿no? Tienen un peso. El pensar individualmente, es decir, el pensar en uno mismo, no está mal per se, pero el pensar en uno mismo sin pensar en los otros genera o empieza a generar un aislamiento social. Y ese aislamiento social nos impide ver otras condiciones que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, no es que lo hagan a propósito, pero toda esta parte de los influencers, donde tienen muchos seguidores, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan un canal de YouTube que se llama Leyendas Legendarias. No, profesor. Yo sí. O Luisito Comunica, ese es más famoso. Sí, profe. Sí. Donde yo tengo entendido, Luisito Comunica es comunicólogo, ¿no? ¿O no? ¿Alguien sabe? Creo No que terminó la carrera. No terminó la carrera. Pero era en No terminó la comunicación, ¿no? carrera, pero sí era comunicación. Sí. Ah, perfecto, gracias. Ojo, no, ojo, a ver, pongan mucha atención a lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que él está capacitado para expresar una opinión política de lo que sería mejor para México? Yo digo que no. Podría ser que sí, pero sería como una opinión de un ciudadano igual que nosotros, porque pues no, o sea, su respuesta se basaría en su perspectiva de él, pero no em, con una visión profesional. Ok. Yo diría que sí como un ciudadano más y que esa opinión es importante, la de la ciudadanía, pero no como ustedes. Yo pienso que ustedes tienen más juicio de valor, más capacidad técnica para elaborar una opinión. O sea, ustedes saben hacer mapas, saben manejar datos, ¿no? Yo no sé si él lo sabe hacer, o sea, esa es una duda sincera. Pero quitándolo al de ejemplo, imagínense que yo soy igual de famoso que él, ¿no? Bueno, fuera. Y yo me especializo, entre comillas, ¿no? Porque no creo que realmente alguien pueda decir, ay, soy experto, ¿no? Pero bueno, me especializo en ciudadanía y en movilidad social. Son como los temas que más manejo o que más he estudiado. Me atrevo a poder hablar sobre movilidad social y me atrevo a poder hablar sobre ciudadanía. Y les comparto eso, al final de cuentas es lo que enseño. Planeación y desarrollo regional. Pero si yo les dijera a ustedes una rutina de ejercicio para bajar 5 kilos en un día, ¿tendría yo valor? O sea, ¿me creerían? no. Ok. Si yo les dijera, por ejemplo, yo les recetara, miren, aquí hay un medicamento, ¿no? O sea, X medicamento, tómenselo, esto los va a hacer más inteligentes, ¿no? ¿Se lo tomarían? No. Ok. Tristemente, los influencers han confundido su alcance con no todos, la mayoría, su alcance con su capacidad. Es diferente. Que a mí me sigan 10 millones de personas no quiere decir que mi opinión, como lo comentaron ustedes, realmente esté bien, esté fundamentada, tenga un sustento. Es mi opinión. La única diferencia es que la opinión de su profesor le importa a su mamá del profesor, a su papá del profesor, a la esposa del profesor, a algunos alumnos del profesor y ya. Pero la de Luisito Comunica le importa o la van a ver más de 10 millones de personas. Cuando vemos que esto se va sumando, ¿no? Luisito Comunica 10 millones, Leyendas Legendarias 1 millón, Dross 20 millones, Auron 20 millones, el Rubius 20 millones.
¿no? Y que de repente ellos dicen, no, pues es que está bien padre que salvemos a los animalitos, ¿no? Y, ay, pues sí, vamos a salvar a los animalitos, y todos salvamos a los animalitos, ¿no? O luego te mandan un mensaje de, quiérete a ti mismo, procúrate, mira, me fui de viaje a las Malvinas, mira, quiero mucho a mi esposa, le regalé esto, quiero al otro. De una u otra manera, su forma de vida está permeando en nuestra comprensión del mundo y en nuestros ideales. ¿Qué entendemos como bueno? ¿Qué entendemos como caro? ¿Qué entendemos como lo que está de moda? Lo que es aceptable, ¿no? Y tristemente todos estos conceptos terminan yendo hacia la individualización. Y lo podemos ver, cada vez hay más cursos de tú puedes, tú lo puedes lograr, decláralo, proyéctalo, profetízalo, ¿no? Coaching, tú puedes lograr las cosas, te voy a motivar, haz tu proyecto, en ti hay un emprendedor. O sea, ¿me explico? No, estoy seguro de que no han visto una promoción de júntate con 100 personas y entre todos inviertan y hagan un blockchain y métanlo a tal lado y vean a ver cómo va creciendo, ¿no? O sea, no es, tú puedes invertir desde 1,000 pesos, ¿no? O sea, tú puedes invertir desde 50. Tú, ¿no? No hay como tú. O sea, tú, nada más tú. Estas ideas, ¿no? Tu dinero es para ti, trabaja por lo que tú quieres, esfuérzate por lo que tú vales, valorízate, ¿no? Date cuenta, amiga, amigo. O sea, ha roto la idea de una comunidad, ha roto la idea de un tejido social, ha roto la idea de lo que es común, de lo que compartimos, de lo que nos corresponde a todos, ¿no? Si el vecino saca su basura y hay un perro que se la quiere comer, jaja, pobre vecino, ¿no? En lugar de espantar al perro. Si al carro que está al lado vemos que alguien le pegó, híjole, pues ya ni modo, ¿no? En lugar de tomar la placa al otro, esperar al otro y decirle, ¿no? Si una persona deja el carrito de la despensa en la rampa de discapacitados, lo vemos mal y qué fea persona, pero nosotros no lo movemos, ¿no? O sea, hablando en términos generales. No, ojo, no es 100% nuestra culpa, hay todo un sistema que nos lleva a pensar de esta manera, ¿no? A ser egoístas, porque el egoísmo es una manera de supervivencia. Y cuando vivimos en un país donde el empleo no alcanza para todos, donde los salarios realmente son bajos, donde la educación no alcanza para todos o no la hemos podido llevar para todos, donde la salud es un privilegio, pues te conviene no compartir a priori, ¿no? O sea, te conviene en lo inmediatez, en lo instintivo, no ser compartido, sino egoísta. Ser egoísta te permitirá lograr en lo inmediato mejores cosas, pero te frustra mucho en lo futuro, ¿no? Por ejemplo, el no pasarle las respuestas del examen a alguien te beneficia en ese momento a ti, porque el otro va a salir peor que tú, ¿no? Entonces tú sales mejor, y si al final del semestre, en lugar de que se gradúen 20, se gradúan 15, quiere decir que hay 5 personas menos compitiendo por puestos laborales que ustedes podrían ocupar, ¿no? Al final del día, en un mundo capitalista, esa es la realidad. Pero yo no estoy a favor de que le pasen las respuestas del examen, pero si se sientan con él o con ella días antes y se ponen a estudiar juntos y ven que tienen dudas y le piden asesoría a un profesor y lo van apoyando, lo van motivando, o la van apoyando, la van motivando, y ese estudio en conjunto le permite a él sacar una calificación aprobatoria y graduarse, la vida da muchos giros. Quizá por X o Y motivo, ¿no? Él es, digamos, de un municipio, no sé, con poca población, Pisaflores, ¿no? Y tú eres de Pachuca, y para ti, estadísticamente hablando, es más difícil entrar a la presidencia municipal de Pachuca que a él, a la de Pisaflores, y de repente él entra a Pisaflores y en Pisaflores le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos gente que pueda hacer esto, esto y esto, ¿no? Y te habla a ti, te dice, oye, mira, vente para trabajar para acá, ¿no? Te van a pagar bien. Y se hizo una red, ¿no? O sea, una red de estudio en la universidad se convirtió en una red laboral después, ¿no? Y eso es muy interesante. Esa red no hubiera existido si cada uno hubiera pensado en sí mismo, ¿no? Si desde acá se fragmenta, se rompe.
Pero yo voy siempre del lado de hacer lo ético, lo correcto. No le pases el examen, enséñale a estudiar, ayúdalo a estudiar, ¿no? Apóyalo en ese sentido. Porque tristemente hay redes negativas, ¿no? O sea, hay redes de compañeros que entre ellos se pasan el examen y más o menos pasan, ¿no? Y luego ya por X o Y motivo están en sus trabajos, en el mismo trabajo en conjunto, y en el mismo trabajo se siguen pasando las respuestas de cada cosa, ¿no? Se copian la información, se copian las imágenes, nada más le cambian tantito, ¿no? Y siguen haciendo nada, siguen haciendo algo totalmente antiético y ganan dinero, y hay una red, es una red negativa porque no produce, no genera algo positivo, pero una red al final de cuentas. Pensar únicamente en nosotros nos lleva al aislamiento, a no tener pares, a no tener unidades de apoyo, sistemas de apoyo, a no tener comunidad. Y tristemente es como la tendencia actual del mundo, ¿no? No es lo contrario, no se ve así. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, por el momento no. Ok, ahora, ¿sí alguien quería preguntar? No. Hay un concepto nuevo que viene aquí, globalización, recuerden, intensificación de las relaciones sociales. Globalismo, entendido o entiendo o se entiende la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. ¿Qué es globalismo? Es la percepción o es el concepto o la idea en la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político. Globalismo es una idea que piensa que el mercado mundial sustituirá al poder político o al quehacer político. Es pregunta de examen. Es que espero que la tengan ahí bien identificada. No es lo mismo globalismo que globalización. La tarea principal de la política es delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente. Es decir, la política determinará lo que es permitido y lo que no es permitido hacer dentro de un país, dentro de una jurisdicción, dentro de determinada región, y abarcará muchos aspectos, lo social, lo económico, lo ecológico, ¿no? Y establecerá las reglas del juego. Ahora, esas reglas pueden llegar a ser violentadas, o mejor dicho, son violentadas, ¿no? De ahí que tengan que existir sanciones y que tengan que existir leyes que las están prohibiendo ciertas conductas. Pero no es lo mismo para un pequeño comercio pagar una multa por retraso en el pago de la luz de 10,000 pesos que para Coca-Cola pagar una multa de retraso de 1,000,000 de pesos, ¿no? O sea, 10,000 pesos para un hogar económico en México de una microempresa es mucho dinero. Puede implicar el quiebra de la misma. 1,000,000 de pesos a Coca-Cola no le hace nada, ¿no? Así es sencillo. Que una pequeña empresa tenga que pagar, no me acuerdo en cuánto están los derechos de auto aquí en Hidalgo, creo que en 600, 800 pesos, ¿no? 600, 800 pesos por su combi o por su camioneta repartidora. No es lo mismo a que esos 800 pesos los tengan que pagar Telmex, ¿no? Por sus carritos que tiene ahí. Y como él tiene mucho, pues le dan un solo precio y más barato. Entonces, es diferenciado eso. Las leyes están ahí, pero no siempre son una garantía de equidad o de igualdad. No jugamos en las mismas condiciones, no jugamos con las mismas reglas. Para algunos son más fácil una cosa que la otra. La acumulación de bienes en ningún sentido debería de implicar que como humanos seamos más o seamos menos que otra persona, ¿no? Una persona que vive en condiciones de pobreza no merece ni menos ni mayor respeto, ¿no? Ni oportunidades, merece exactamente las mismas. Y ese es el problema, que no tienen acceso a las mismas, que están segregados
por una cuestión histórica. Y eso es lo complicado, que realmente no somos iguales. Hay una pugna, ¿no?, muy en la mente de todos ahorita, que es este empoderamiento femenino, donde sí, históricamente son un grupo que ha sido muy violentado, que históricamente no tenían muchos derechos, que se les trataba diferenciadamente, pero que si volteamos a ver a los años de atrás y a la cotidianidad de hoy en día, se han conseguido importantes victorias. Falta, pero se han conseguido importantes victorias. No obstante, hay diferencias que no tienen que ver con el género, que son, perdón, con el sexo, que son más profundas, ¿no? Que tienen que ver con el lugar donde naciste, que tienen que ver con tu apariencia física, que tienen que ver con el empleo que tienes, ¿no?, con los apellidos, con las redes en las que te mueves, con la escuela donde estudiaste, que están limitando las oportunidades que tienen los demás. Y esto es, pues es algo triste desde mi punto de vista, es una realidad y es algo que no hay que tener perder de vista. Ahora, este mismo autor dice que surge un grupo que se llama los proteccionistas, ¿no? Gente que está a favor o en contra de ciertas cuestiones y los cataloga en 3 colores, negros, verdes y rojos. Dice que lamentablemente el hundimiento de los valores y la importancia de lo nacional, ¿no?, pero al mismo tiempo, de una manera contradictoria, se lleva a cabo la destrucción neoliberal del Estado nacional. Es decir, por una parte, estamos hablando de que el Estado ha perdido poder, de que el país ha perdido poder, de que el gobierno no puede realmente controlar, pero por otra parte estamos a favor de las libertades, que no hagan esto, que no me impidan hacer aquello, que legalicen la marihuana, etcétera, ¿no? Entonces, los que están de este lado es eso. ¡Ay, qué lástima que el gobierno no tenga la fuerza para hacer esto! ¡Qué lástima que el gobierno no intervenga en esto! Pero al mismo que el gobierno no se mete en esto, que el gobierno no se mete en esto, aquello, ¿no? Es como un poco convenenciero. Otros proteccionistas son los verdes, ¿no?, que ven a lo político como si fuera un biotipo, ¿no?, algo más natural, amenazado de extinción, que protege los valores medioambientales, merece ser protegido como el medio ambiente. Es decir, ellos equiparan el gobierno como al medio ambiente, al Estado como al medio ambiente, y que lo económico está amenazando su existencia como tal, y por lo tanto debería de ser protegido, debería de haber elementos que le permitieran al Estado seguir por encima de lo económico y regular lo económico y mejorar una distribución en la sociedad, ¿no? Los últimos serían los rojos y siguen airados en todas las cuestiones al tema de lucha de clases. Para ellos la globalización es un sinónimo más de, ya lo habíamos advertido, es decir, los rojos dicen que ha existido una lucha de clases entre los que tienen medios de producción y los que no tienen medios de producción, es decir, dueños de capital y los que no tienen capital, y que la globalización es solo otra cara de esta moneda, ¿no?, de esta intensificación por parte de los que tienen capital acumulando más capital y de los que no tienen capital perdiendo lo que no tienen, ¿no? O sea, perdiendo salarios, perdiendo prestaciones, perdiendo derechos laborales, mientras que las empresas parecen ganar y no perder. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Vamos a ver Sí, profe. más. Nos quedamos en esta hoy. Y los vería la siguiente semana. Yo creo que sí les voy a dar clase toda la semana, pero el lunes sí nos vemos, ¿no? Globalidad. Otro concepto, no confundir con globalización y globalismo. Globalidad. Hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial. La tesis de globalidad dice que los espacios cerrados, o que la idea de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Entonces, a ver, globalización, intensificación de las relaciones sociales. Globalismo, la idea de que el quehacer económico sustituirá al quehacer político, o que lo económico sustituirá a lo político. Y globalidad, que ningún país o grupo puede vivir excluido de los demás, o puede vivir sin relacionarse con los demás, o puede vivir como aislado, como segregado. De una u otra manera está interconectado con los demás. ¿Se entendió?
Sí, sí, profe. Ahora, como yo siempre les he dicho, casi nunca existen las generalidades. Sí hay grupos humanos que viven al margen de los demás. O sea, son los menos, así, pero los menos. Y me estoy refiriendo específicamente a tribus muy enclaustradas en el Amazonas, que están identificadas, pero que no se les ha contactado pues por cierto respeto académico, científico, ¿no? Porque pueden también ser muy susceptibles a virus y bacterias del exterior. Y hay otra isla que el control la tiene la India. Se llama... ¿Cómo se llama esta isla? A ver, déjenme ver si lo encuentro aquí. Tribus aisladas del mundo. Ah, sí, los centinelas. Bueno, pueden buscar el artículo, ¿no? La isla Sentinel. Vamos a Google. Vámonos a Maps. Vamos a Maps. Y isla Sentinel. Es esta, sí, México. ¿Dónde está la India? Ajá, es esta. Esta sí es una comunidad. Creo que sí es esta. Si no, debe de haber otra. Porque esa la siento muy cerca de acá. Por aquí, no por ahí. A ver, islas. Ay. Ah, es que hay dos. ¿Esta dónde está? Ay, qué menso, está a un lado. Ok. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, esta sería como la isla más... Uy, ni siquiera se ve. Sí, pues no hay nada, ¿no? Más aislada, y sabemos que hay personas que viven ahí, ¿no? Y hay como un mar, aquí no se va a ver, ¿verdad? Pero hay como un cerco, para que no se acerquen las personas. Ahora, al interior del Amazonas, es que hay que ver que el Amazonas es una cosa impresionante, ¿no? Básicamente todo lo que está verde aquí, ¿no? Y que involucra varios países. También hay comunidades, no las voy a encontrar, ¿verdad? Pero hay comunidades bien, bien aisladas. O sea, por ejemplo, o sea, vean la densidad de selva que es esto, ¿no? No podemos evitar pensar que pudiera llegar a existir uno que otro grupo, que sí los hay identificados ahí. Esto solo se los muestro para que vean que aún en un mundo tan globalizado como donde podemos decir que la globalidad nos dice que ya no hay espacios cerrados, que todas las sociedades están interactuando entre ellas más o menos, pero interactuando, no es cierto. Hay pequeñas comunidades aisladas del mundo, ¿no? Que no interactúan. Ellos cultivan, no sé si hay casa, pero bueno, ellos cultivan en esos pedacitos de tierra, no interactúan con los demás, no hay reporteros de National Geographic, o sea, no, están aislados del mundo. Esto o sea, no es significativo estos grupos poblacionales en términos de comparado con el mundo, no de valor de las personas sí, en términos del estudio del mundo. Pero no podemos generalizar, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que más me gusta cuando hablo de que no se creen en las generalidades. Siempre hay una excepción, por lo general, aunque sea mínima, pero llega a haber una excepción, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver con las vacunas. A la mayoría de las personas les dará pues algún síntoma, ¿no? Fiebre, X, dolor, etcétera. A las pocas se pondrán muy graves, y sí ha habido, no sé si en México, pero sí ha habido una que otra muerte relacionada a efectos adversos de distintas vacunas, ¿no? Entonces, no hay generalidades. Hay a quien no le va a hacer ningún efecto y no le va a generar inmunidad, y hay a quien sí le va a hacer todos los efectos y le va a generar mucha inmunidad. Entonces, aguas con eso. Concluye diciendo: globalización significa los procesos en virtud de los cuales
Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Al final, globalización es un proceso donde lo que antes era un Estado-nación, una nación, se va a mezclar con otros poderes, lo económico entre ellos, pero también está lo cultural, lo ideológico, lo religioso, y se mezclan y los poderes se empiezan a difuminar, ¿no? Y se empieza a generar una nueva organización social con nuevos valores internacionales, y esta idea de ciudadanos del mundo y de aldea global cobra cada vez más sentido, ¿no? Es más complicado empezar a ver diferencias. Sin sonar grosero, los estereotipos raciales existían por algo, ¿no? O sea, tú pensabas en mexicano y decías morenito, chaparrito. Pensabas estadounidense, güero, alto. Pensabas en europeo, no aguantan el picor, ¿no? Pensabas en chino, chaparros con los ojos rasgados, ¿no? Y vean las Olimpiadas, o sea, había un jugador de Japón de básquetbol que era afrodescendiente, altísimo, sin ojos rasgados, bien trabado, ¿no? De tez oscura, y era japonés, y tú dices, ¿cómo puede ser japonés, no? O sea, pues sí, en algún punto el papá o la mamá japonesa se casaron con alguien con estas características y el hijo nació así, pero técnicamente hablando, legalmente hablando, es japonés. Eso es solo un ejemplo de cómo se empiezan a desdibujar muchas cosas, ¿no? Realmente ¿qué es propio del lugar donde viven? ¿No? O sea, ¿qué característica es única de donde están? Que sí las hay, pero cada vez son menos, ¿no? Por ejemplo, en esto de los pueblos mágicos, tristemente te encuentras casi la misma artesanía en todos, ¿no? Al menos aquí en Hidalgo. Y tú dices, bueno, o sea, pero esto lo hacen aquí. No, o sea, no es ni de la región, pero pues que es artesanía. Y el turismo busca este estilo de cosas, ¿no? Y empiezas a homogenizar pueblos a partir del turismo y empiezan a perder valores inherentes propios de la región, ¿no? Ves que ya hay fayuca china en el Real, ¿no? En Huasca, así como en Pachuca, ¿no? Entonces ya no se ve con claridad dónde empieza algo y termina lo otro, ¿no? Se empieza a desdibujar. Hay lugares, hay regiones donde sí es más que evidente que están más al margen de la globalización, y hay otros lugares que no, o sea, no. Yo creo, por ejemplo, que aquí en Pachuca, en algunos pienso yo, en algunos grandes comercios, como Sears o Liverpool, si llega alguien hablando en inglés, seguramente lo puedan atender, ¿no? O sea, lo que quiera, pero no en todo Pachuca. Pienso que en Ciudad de México será más donde lo puedan atender, e incluso en lugares muy específicos otros idiomas los puedan atender en su idioma natural. Pero en las zonas altamente turísticas, ahí cualquier persona te habla inglés, te habla español, te habla francés, te habla alemán, y no es que hayan ido realmente a la escuela, sino que a través de un capital cultural de sus familias han ido aprendiendo esos idiomas y los enseñan entre ellos para vender, para tener negocio, ¿no? Yo te hablo en tu idioma con la finalidad de que me compres. En México, la mayoría del país solo habla español, ¿no? Un porcentaje muy pequeño habla una lengua originaria y otro porcentaje habla inglés con fluidez, ¿no? Del resto se hablan otros idiomas, pero las cifras son muy pequeñas. En Europa, básicamente todos hablan 2, 3 lenguas, porque están muy pegados, ¿no? Entonces te entienden un poco de español, te entienden un poco de francés, te entienden un poco de alemán, te entienden un poco de inglés. Entonces vamos desdibujando eso, pero el inglés se ha colocado como un idioma comercial por el poder económico de Estados Unidos. Y tú, si tú sabes hablar inglés, básicamente te podrías ir a cualquier lugar del planeta y habría alguien que te podría entender, ¿no? Porque también habla inglés. Entonces, son esas cosas que vemos cómo se van desdibujando
con la globalización. En fin, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Hay un poco luego de confusión en globalización, globalismo y todo eso, pero yo creo que estudiándolo, repasándolo, vamos a poder entender mejor Sí, o sea, sus diferencias. son conceptos, ¿no? Entonces, globalización es el fenómeno de intensificación de las relaciones sociales, así tal cual, de cómo cada vez hay más relaciones económicas, políticas, culturales entre las personas, porque al final de cuentas son las personas las que hacen las relaciones. Globalismo es la idea de que lo económico sustituye a lo político. Y globalidad es la idea de que ninguna sociedad vive aislada de otra, que todas están intercomunicadas, ¿no? Para ponerlo en términos más sencillos. Sí. Va, perfecto. Vamos a parar aquí la grabación.